Muy bien, vamos a orar para entrar de lleno en la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso, tan especial, donde te hemos adorado, te hemos alabado, Señor, hemos exaltado tu nombre, pero queremos más de ti, Dios. Hay una cultura occidental, Señor, donde comúnmente venimos a buscarte para pedirte, pero nosotros no queremos pedir nada material, Señor, sino la revelación de tu palabra, tu presencia permanente en nuestras vidas, tu dirección, Señor, en nuestro caminar, una dependencia total de ti. Eso es lo que anhelamos, Señor. Toma control de mis labios, Señor. No permitas que mi humanidad pueda venir a echar a perder tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor y tome su lugar. Libro de los Romanos, capítulo 8, verso 16 y 17. La carta a la iglesia de Roma por el apóstol Pablo. Capítulo 8, verso 16 y verso 17. Mira lo que dice la palabra de Dios, solamente para entrar en el tema. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oye, hay una tremenda promesa aquí, impresionante. Yo no sé cómo te sientas de cómodo, de que la palabra misma del Señor te dice que eres heredero. Heredero del reino de Dios, coheredero juntamente con Cristo. Mi hermano, eso verdaderamente es grande. Y regularmente nos entusiasma demasiado, y es bien común que utilicemos el término heredero y coheredero como un cliché dentro del argot cristiano. Pero sabes, cuando empezamos a analizar el concepto de la herencia, terrenalmente la herencia, lo que debiera de ser una bendición, porque quien recibe una herencia de alguna manera le permite tener un mejor estilo de vida. Estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Pero yo conozco familias, escuche, yo conozco familias que han matado para obtener herencias. ¿Está acá conmigo? Conozco hermanos que se han peleado, hermanos que se han puesto de acuerdo para matar al papá. ¿Está acá conmigo? Un empresario de los más poderosos y grandes en el país complotió con sus hermanos para asesinar a su padre. Qué terrible, ¿no? La herencia. La herencia de repente divide familias. Y ¿sabe qué? En una ocasión me tocó también que cuando fallece una persona, un empresario, él tenía 3 hijos. Al momento de la herencia aparecieron otros 3. Hágame usted el favor, la magia de la deslealtad y de la infidelidad. La herencia. Pero la Biblia nos dice que nosotros somos herederos. Y cuando estamos hablando de herederos del reino de Dios, ¿sabes una cosa? Esa herencia, número 1, no hay ninguna necesidad de discutir ni de pelear, porque alcanza para todos. Es una suficiencia en Dios. Pero hay una condicionante. Dice: si padecemos juntamente con Cristo. Si padecemos con Cristo. O sea, la herencia implica padecer. El apóstol Pablo le escribía una carta a la iglesia de Gálatas. En el capítulo 4, los primeros 3 versos de ese capítulo, Gálatas 4, 1, 2 y 3, el apóstol Pablo estaba hablando de esto. Estaba hablando de esto. Y sabes, yo encuentro una gran explicación para todos aquellos herederos. ¿Cuántos herederos hay acá? Pero de veras. Usted no necesita creerlo. Este tema es de fe. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios es de fe. ¿Usted es salvo? Es fe. O usted estuvo en el monte de la calavera viendo cómo crucifican al Señor, ¿verdad que no? Es fe. ¿Usted es heredero? Ok, es fe. Tenemos que creer que pertenecemos al reino y que estamos listos para heredar. Pero en el aquí y en el ahora,
poca proporción de la iglesia está verdaderamente disfrutando de la herencia. Te lo voy a parafrasear de otra manera. Los israelitas, cuando salen de Egipto, ellos reciben dos promesas: te voy a hacer libre y te voy a introducir a la tierra prometida, la cual fluye leche y miel. Dos promesas. Era su herencia. ¿Está acá conmigo? Esa tierra iba a ser su herencia. Pero los israelitas, mientras estaban en el desierto, ellos no disfrutaban la herencia. ¿Está acá conmigo? Pero para ellos estar firmes, ellos estaban sustentados creyendo en la promesa, hasta el día que se llegó el tiempo, dice la Biblia, y entonces el cumplimiento los permitió disfrutar de la herencia. ¿Está acá conmigo? La herencia precede de una promesa. ¿Está acá? El asunto es que mucha iglesia se queda estático creyendo en la promesa, pero jamás nunca llega a disfrutar la herencia. ¿Cuántos de ustedes ha tenido la sensación de que ha pasado demasiado tiempo, de que yo le he pedido al Señor que me permita tal o cual cosa y no ha sucedido? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Nadie. Mi hermano, me preocupa demasiado. Y seguro estoy que no es porque todo se cumpla, sino porque no pide. El apóstol Pablo le estaba explicando a los Gálatas cuál era el riesgo de mantenerte como un heredero sin herencia. Un heredero sin herencia. Y le decía el apóstol Pablo, Gálatas 4, 1, 2 y 3. Atención aquí. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Atención aquí, ¿sabes una cosa, iglesia? Si tú todavía no disfrutas de la herencia, tú calificas en el concepto de un heredero niño. ¿Está aquí conmigo? Y dice que el heredero niño en nada difiere de un esclavo, aunque es señor de todo. O sea, el Señor nos ha prometido todo, pero no lo disfrutas. O sea, tú no tienes absolutamente ninguna diferencia con un esclavo, porque eres niño. Verso 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, tú no tienes la capacidad de hacerte responsable de la herencia de Dios, porque eres inmaduro, porque eres un niño, porque te volverías loco. De tal manera que tienes que estar a cargo de tutores y de curadores hasta que el Señor diga, está listo. Verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El apóstol Pablo da un paso hacia adelante y les dice, pero Gálatas, no se angustien, porque yo quiero decirles que yo en algún momento de mi vida espiritual estuve en las mismas condiciones en las que están ustedes. Fui niño. Recuerdo cuando fui niño. El apóstol Pablo decía, no me juzguen porque era niño, pero ya no soy niño. Y le dice, Gálatas, tranquilos, les tengo buenas noticias. Les quiero decir que el hecho de que ustedes no crezcan, el hecho de que ustedes sigan siendo niños, es que porque todavía se mantienen bajo los rudimentos de este mundo. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren sacudirse la modorra espiritual y verdaderamente empezar a crecer y dejar de ser niños y calificar para que el Padre diga, está listo? Y entonces usted empieza a disfrutar de su herencia. Porque mientras tanto, usted es niño. En nada difiere del esclavo. Porque no, aunque eres señor de todo, pero no lo disfrutas. Quiero desmenuzarte un poquito este asunto.
quiero presentarte la causa por la cual tú no estás disfrutando tu herencia. La forma en que tú tienes que salir de ser niño y las armas que el Señor te da para dejar de serlo. ¿Estamos claros? Es el propósito de la enseñanza de hoy. Vamos a desmenuzarla poco a poquito. Mira, lo primero que tenemos que ser conscientes es que nosotros necesariamente, no hay ningún creyente, no hay ningún hijo de Dios, no hay ningún heredero que no pase por la etapa de ser un heredero sin herencia. El asunto es que esa etapa de ser heredero sin herencia puede ser perpetua, puede ser permanente o puede ser muy rápida. Eso depende de ti y de mí. No depende de Dios, depende de ti y de mí. Tenemos que acelerar el paso para dejar de ser niño. La palabra dice en el verso 1: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Los niños no tienen la capacidad de poder tomar decisiones para administrar una herencia. ¿Está acá conmigo? Es por eso que el apóstol Pablo dice: es igual que un esclavo. Los esclavos no tienen la capacidad de tomar decisiones. En aquellos tiempos la esclavitud era bien común. Desde los tiempos de la Biblia, desde los tiempos del Génesis, Abraham tenía esclavos. ¿Está acá conmigo? ¿Se acuerda? José el soñador fue vendido a Egipto como esclavo. El pueblo de Israel fue esclavo en un par de ocasiones, por lo menos la totalidad de él. La esclavitud permanece. Y te digo una cosa, hasta el día de hoy tú decides de quién ser esclavo. Porque la Biblia dice que si tú pecas te conviertes en esclavo del pecado. Y la Biblia dice que si tú crees en el Señor debieras de convertirte en esclavo del Señor. ¿Está acá conmigo? Entonces dice: nada difiere de un esclavo. No tienes ninguna diferencia. Eres señor de todo, pero no puedes llegar al súper y decirle: mira, pégale una mordida al título que dice que soy señor de todo. ¿O si funciona? Cuando estábamos en el banco jugábamos, ¿te acuerdas, Alex? Esa etapa difícil de las fusiones y todo eso. No, hombre, nos daban unos títulos impresionantes. Faltaba tarjeta para poner el puesto que tenías, ¿no? Te daban el puesto y la responsabilidad, pero no el sueldo. Y teníamos un compañero de trabajo que decía: oye, ya fui con el de la tienda y le dije: mira quién te debe, para que sepas. Y el de la tienda se rió. Está acá conmigo. ¿Sabes una cosa? Cuando dice que no difieres de un esclavo, eres heredero, eres coheredero juntamente con Cristo, pero no difieres de un esclavo. Vamos a analizar el esclavo. El esclavo no tenía voluntad. Analizado el esclavo bajo la ley, eran hombres y mujeres que terminaban siendo esclavos a causa de la guerra, a causa de una compra, como pago de una deuda, o porque nacía como esclavo en la casa del amo, o porque era recibido como herencia. ¿Está acá conmigo? Resulta que había una ley que nunca se cumplía dentro del pueblo. Y esta ley dice que si el esclavo era hebreo, solamente tenía que trabajar 6 años. En el año 7º, entonces él tenía que ser libre. De tal manera que no se cumplía. Entonces se declaró en el año 49 el año del jubileo. El año del jubileo era que ahora sí todos los esclavos quedaban en libertad, y todos aquellos que habían perdido sus propiedades podían reclamarlas de regreso. Era un reset, era un switch, era un volver a empezar, era un borrón y cuenta nueva. Pero mientras el esclavo era esclavo, no podía tomar decisiones. La voluntad total le pertenecía a su señor. El esclavo no tenía acceso a los organismos civiles para entablar algún tipo de demanda. ¿Sabes qué significa eso? Que el esclavo jamás refutaba, hacía juicio de los mandatos. Obedecía y punto. El esclavo, otra característica del esclavo, no podía tener propiedades, porque todo, absolutamente todo, le pertenecía a su señor. Oye, espérate, que le obedezcas en todo,
que no hagas juicio de sus mandatos, que no refutes, que no apeles, que no argumentes, que solo obedezcas. Que entiendas que absolutamente todo lo que tienes le pertenece a tu Señor. Que voluntariamente rindas tu voluntad, valga la redundancia, a tu Señor. Pero el apóstol Pablo dice: el heredero mientras es niño en nada difiere de un esclavo. La diferencia de un heredero adulto y un esclavo es la libertad. ¿Está acá conmigo? O sea, el Señor no quiere que seas un heredero adulto para que ejerzas tu voluntad, para que hagas tu mejor parecer. No, Él quiere que te mantengas dependiendo de Él, pero Él te ofrece libertad. En aquellos tiempos, la libertad del esclavo se gestaba en el año de jubileo. Tocaban la trompeta, año de jubileo, y los esclavos brincaban y decían: es todo, aleluya. Gritaban en hebreo, pero era en español. Aleluya, somos libres. El año del jubileo se le conocía como el año de la buena voluntad. Te pregunto, cuando entró Cristo al templo y toma el rollo del profeta Isaías, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí para proclamar el año de la buena voluntad. Quiere decir entonces que convertirte en un heredero adulto implica mantener tu voluntad dependiendo de Él, implica obedecerle en todo, implica no hacer juicio, no refutar, solo obedecer. ¿Estás aquí conmigo? Sigue diciendo la palabra. Siguiente verso bíblico. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. A pesar de que tienes derecho a la herencia, pero eres niño. Entonces el Señor dice: establezco tutores y curadores. Los tutores tenían la función de estar al pendiente del crecimiento de los herederos, futuros amos, pero niños que eran igual al esclavo. De ti, pues, tutores encargados del crecimiento. Que coman bien, que hagan ejercicio, que estudien, que se sepan relacionar. ¿Está acá conmigo? Tutores. Y también estableció curadores. Los curadores eran los que administraban la riqueza del futuro amo. Como ellos no estaban en capacidad, el curador era el que estaba al pendiente de la cosecha, de los animales, de los paridos, de los enfermos, de la multiplicación. ¿Está acá conmigo? En este tiempo, mientras tú eres niño, el Señor estableció tutores y curadores en la figura de los pastores. ¿Estás aquí conmigo? De repente los pastores estamos al pendiente de tu crecimiento. Por eso caemos bien gordos. Apenas tienes 15 años en la iglesia y te va igualito. ¿Está acá conmigo? Como curadores: iglesia, eres heredero. Iglesia, Dios tiene promesas. Iglesia, hay regalos para ti. Iglesia, comprométete. Iglesia, avanza. Iglesia, Dios no quiere que estés arruinado. Iglesia, Dios te quiere bendecir. ¿Estás acá conmigo? ¿Estás cachando la idea? Repite conmigo: tengo que dejar de ser niño, porque la herencia se va a ir de paso. Eso es triste. Sigue diciendo la Biblia: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. El apóstol Pablo les dice algo bien interesante: hey, yo sé lo que están sintiendo. Yo ya pasé por donde ustedes están pasando. Y te quiero decir
que yo también fui esclavo mientras estuve apegado a los rudimentos del mundo. Lo que te quiero decir es que tú tienes que acelerar el proceso para que salgas más rápido de los rudimentos del mundo, para que puedas dejar de ser niño. Y la palabra que utiliza Pablo para decirles niños es del griego stoikeia, que también lo encontramos en Colosenses 2:8 y en Hebreos 5:12. Colosenses 2:8. Fíjate bien. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Tiempo, pausa. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo en ese versículo 3, tan sencillo, que le dice: ¡hey! Yo ya pasé por ahí. Yo también fui esclavo. El tema son los rudimentos del mundo. Porque los rudimentos del mundo, Gálatas, quiero que sepas que los rudimentos del mundo te engañan con filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. En la medida de que tú no dejes de ser niño, vas a ser vulnerable, vas a ser un caldo de cultivo a los engaños con filosofías, huecas sutilezas de conceptos humanos. ¿Está aquí conmigo? Advertencia. En la medida de que más retardes el proceso de salir de la etapa de ser niño, más difícil se te va a convertir. Porque de repente vas a tener cada vez más argumentos. La palabra de Dios dice que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar fortalezas, para echar abajo argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Y ahí me dice que los rudimentos del mundo, lo que te tiene estático siendo niño, te engaña con filosofías, con huecas sutilezas emanadas del humanismo. ¿Estamos acá? Entonces estuve platicando con un varón y de repente me doy cuenta que él toma la Biblia y la recorta y la adapta a su estilo de vida. Y tiene poderosos argumentos de defensa. ¿Sabe qué me vino a la mente? ¿Cuánto tiempo tendrá siendo niño? Que ya está tan engañado que se lo ha creído. Ya no solamente es engañado, sino es fuente del engaño. Porque anda conversando y ve su vida. Este fruto yo no lo quiero, ese fruto nació podrido. Vamos a Hebreos 5:12. Atención, porque debiendo ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. No se me pega nada. No se me pega nada. Lo leo. Hermano, ya no lo lea, practíquelo. Por el amor de Dios. Sigo leyendo. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. No son los rudimentos del mundo, son los rudimentos de la palabra de Dios. Estamos hablando que la consecuencia de ser niños es que los rudimentos de la palabra de Dios no se encarnan en ti. Por eso te los tienen que hacer repite y repite y repite y repite hasta que te tomas una sal de uvas. Así. Sigue diciendo. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Quién toma lechita? Mi intención es alarmarte, Es que ahorita hagas un examen y a ver, espérame tantito. A ver, de repente me siento engañado. De repente dudo. De repente como que encuentro argumentos para no hacer lo que la palabra dice que haga. Si la respuesta es sí, mi hermano, usted ya tiene un ratito de niño. Si usted empieza y examina y dice, los rudimentos de la palabra no se están encarnando en mí.
O sea, no puedo desarrollar una disciplina en el Señor. No puedo hacer a un lado los malos hábitos para empezar a desarrollar buenos hábitos. No puedo. Algo me lo impide, algo me limita. Empiezo un día, 2 días, 3 días y el cuarto día ya no hago nada. Si es así, mi hermano, usted es un niño. Primer regalo. Por eso no disfrutas de tu herencia. Por eso te emocionas con las promesas. Y cuando decimos, ¿alguien puede testificar de cuando la promesa se ha hecho realidad en tu vida? Entonces, no, yo todavía no. Sigues dando vueltas en el desierto. Ay, la promesa. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más vas a estar perdiéndolo? Hay una historia en el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 24. Una historia, el apóstol Pablo nuevamente, compartiendo las poderosas verdades del evangelio. Se lo estaba compartiendo a un hombre importante y a su esposa. Ese hombre importante no lo había escuchado, no era la primera vez que lo escuchaba, ya lo venía escuchando a Pablo, el tema del evangelio. Pero esa conversación con Pablo, podemos observar que ellos eran niños. ¿Está aquí conmigo? Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, Félix era el gobernador de la ciudad. Viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Yo me imagino así, vieja, hay un vato, un romano, que domina el griego, que estuvo siendo educado a los pies de Gamaliel. El vato bien trucha, domina la ley como no tienes idea, pero viene hablando de un tal Cristo. Vamos para que lo escuches. Tú eres judía, tú tienes linaje. Digo, tú vas a ubicar al Mesías. Vamos para que lo escuches. Y llega Félix con su esposa. Y llamó a Pablo. Y dice, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Sale? Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, no te llamo. ¿Está acá conmigo? ¿Cuántos se identifican con Félix? Él ya había escuchado de la fe en Jesucristo. El contexto de esa historia es que se habían puesto de acuerdo unos hombres para boicotear a Pablo y matarlo. Entonces Félix estaba al pendiente de la historia. Él había escuchado de la fe en Jesucristo. O sea, la fe en Jesucristo no lo pudo haber espantado. Y dice que Pablo disertaba 3 cosas. La justicia. Y la justicia no depende de nadie de la tierra. Con la justicia de Dios, usted y yo fuimos justificados. Nuestros pecados ya no cuentan. O sea, no pudo haberse asustado Félix por la justicia divina. Y también habló del juicio venidero. Félix no pudo haberse asustado de algo que todavía no sucedía. Pero entre la justicia y el juicio venidero, habló de algo bien terrible. La justicia te salva y el dominio propio hace que te vaya mucho mejor en el juicio venidero. Tú dices que el Señor me salva, sí, y que va a haber un juicio venidero. Y para que ese juicio venidero, que es el día que vas a estar cara a cara con el Señor, para que el Señor te diga, bien, buen siervo fiel, entra a la presencia de tu Señor, tengo que ejercer el dominio propio para no hacer lo malo y mantenerme haciendo lo correcto. Entonces Félix dijo, Nel, luego te llamo. Versión 2018. ¿Cuántas veces has estado consciente
de lo que tú tienes que hacer. Pero terminas diciendo, luego te llamo, Pablo, porque me voy a atascar hasta el cuello. Al cabo el domingo voy, lloro en el altar y el Señor me perdona. No, y aparte que el Señor me perdona, me veo tan espiritual que la iglesia se simbra. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, Señor, no, me da miedo, luego te llamo? Todas las veces que tú sabes que tienes que hacer lo correcto y terminas haciendo lo incorrecto, le dices, luego te llamo. El apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para hablar del juicio, de la justicia, del dominio propio. ¿Quieres dejar de ver las promesas y empezar a disfrutar tu herencia? Porque ocupas dominio propio para voluntariamente rendir tu voluntad al Señor. Necesitas dominio propio para reconocer que todo lo que tienes le pertenece a tu Señor. Necesitas ejercer dominio propio para obedecer sin hacer juicio ni chistar en todo lo que te manda tu Señor. Cuando fallas, cuando le dices, luego te llamo, Señor, es que hubo ausencia de dominio propio. Bueno, voy a corregir esto último. No hubo ausencia de dominio propio, hubo falta de ejercer el dominio propio. Es lo correctamente dicho. ¿Estamos acá? O sea, decidiste en algún momento. El dominio propio es dominarnos a nosotros mismos. Obviamente es dominar la lengua. Es lo primero que manifiesta el dominio propio. Es dominarnos a nosotros mismos. La palabra dominio propio emana del griego ékrates, que lo tenemos en Gálatas 5, 22 y 23 como templanza. ¿Está acá conmigo? Me regreso un poquito. Este Pablo habló del juicio, de la justicia, habló del juicio venidero y habló del fruto del Espíritu Santo manifestándose en tu vida. El dominio propio es dominarnos a nosotros mismos. Hay personas aquí en la iglesia que se dominan un 90%. Sí, bien. Dominarte a ti mismo quiere poseer muchos regalos de Dios. Quiere dones. Quiere discernimiento. Quiere interpretación de lenguas. Palabra profética, palabra de ciencia. Y queremos poseer muchas cosas de Dios. Pero no somos capaces de poseernos a nosotros mismos. Conmigo. No te dominas a ti mismo. Y quieres más responsabilidades sobre tu vida. Y de repente solamente tenemos la mirada. Es que no me ha bautizado el Señor, no hablo lenguas, no las interpreto, no profetizo. Y dejamos de ver que tanto nos dominamos. El dominio propio es necesario para el carácter de Cristo. En el campamento observaba a nuestros jóvenes y adolescentes. Los observaba a todos porque tengo capacidad para eso, ellos saben. ¿Cierto? Y me empecé a dar cuenta cómo los niños y las niñas, perdón, nuestros niños y nuestras niñas se empezaban a echar ojitos, Caray. Y de repente en los reverenciales se bañaron los papás. ¿Estarás de acuerdo que un jovencito
que tiene la capacidad de pero quiere hijos. Una jovencita tiene la capacidad de dar a luz hijos. ¿Está aquí conmigo? Pero el hecho de que tengan una amistad, una relación, y ellos ya estén lo suficientemente desarrollados, escuche, lo suficientemente desarrollados, pero ellos de antemano saben que no deben de hacer lo que usted está pensando, saben que se tienen que contener. ¿Está aquí conmigo? Entonces yo le decía, meditando al Señor, Señor, ¿y por qué no? Señor, la juventud está bien complicada. Jovencitas madres solteras, jovencitas que se van con el novio y no les gustó y se regresan y prueban de vainilla, de chocolate, de chocochip, de fresa, buscando el sabor ideal. ¿Por qué no les enciendes la llama esa una semana antes de que se vayan a casar? Nos ahorrarás muchos problemas. Y sabes una cosa, meditando entendí que el Señor lo pudiera hacer, pero no lo hace para que ejerzan el dominio propio. ¿Está aquí conmigo? Porque el dominio propio va a ser necesario para que en el juicio venidero califiques para estar en la eternidad con Dios. ¿Cómo podemos desarrollar dominio propio? Es bien común que cuando tenemos eventos, hay que orar y ayunar para el evento, ¿verdad? Una estruendosa voz y dice: misericordia quiero y no sacrificio. Porque si aun cuando te es permitido comer, determinas decirle a tu cuerpo no comes, te será mucho más sencillo obedecer cuando no tengas que hacer lo que no tienes que hacer. ¿Sí me expliqué? El ayuno te ayuda a desarrollar el dominio propio. Iglesia, voy a estar bien puntual con ustedes. Si tú no desarrollas el dominio propio, te vas a quedar siendo niño y te vas a quedar viendo de lejos la herencia. Luego no me digas que no te dije. Déjame hablarte un poquito más de cómo desarrollar el dominio propio. Si aprendes a decir no a las cosas que no te son prohibidas, serás capaz de decirle no a las cosas que no te está permitido. Lo opuesto al dominio propio. ¿Usted sabe qué es lo opuesto al dominio propio? ¿Sabe qué es lo opuesto al dominio propio? La compulsión. Compulsión es el impulso irresistible, obsesivo a la repetición de una acción determinada. Si hay alguno entre nosotros que todavía está batallando con el adulterio, no es la primera vez que lo hace, mi hermano. Si fuera deporte olímpico, usted trajera medallas. Y seguro estoy, porque conozco a mi Señor y conozco la experiencia, que muchas veces ha dicho: uy, esta palabra, qué tremendo, tienen razón, ya no más, ya no quiero, Señor, te quiero obedecer. Que más bien es debilidad de voluntad, porque tu voluntad es débil. Es por eso que necesitas ejercer el dominio propio. Necesitas ejercitarlo a través del ayuno. Si tú estás batallando con eso, mi hermano, tú no esperes herencia. Tú no esperes permanecer como niño. Y no te garantizo que en el juicio venidero califiques. Pastor, yo no quiero eso. La Biblia habla terrible de donde está el lloro y el crujir de dientes. Sí, habla terrible. ¿Te gusta tomar café? Hoy no tomas. ¿Te gusta la harina? Hoy no comes. ¿Te encanta el placer sexual? Hoy estás en continencia. Todo te es permitido, todo te es lícito. Pero cuando tú empiezas a ejercitar este tipo de ayunos, estás diciéndole no a lo que te es permitido. De tal manera que cuando te suene el teléfono y sea esa persona con la que regularmente tropiezas, ignorar, bloquear, eliminar.
Porque aprendiste a decirle no a lo que te es permitido y se te facilitó decir no a lo que no te es permitido. ¿Está aquí conmigo? Esa es la parte fea de la enseñanza, ¿verdad? Decisiones, iglesia. Pastor, ¿y en qué momento terminamos y decimos estamos listos? El tanque de dominio propio full. Nunca. La carrera al dominio propio es permanente. El ejercicio, el ayuno es permanente. Porque la falta del dominio propio en un momento determinado te va a hacer pagar costos altísimos por aquellas cosas que dijiste que sí, debiendo haber dicho que no. La ausencia del dominio propio tiene costos altísimos. El dominio propio en tu vida es aquel que te dice: lo empezaste, lo terminas. El dominio propio es aquel que te dice: tienes que estudiar, aunque no te guste, aunque te duela, aunque te marees, aunque te dan ganas de vomitar, tienes que estudiar. El dominio propio es aquel que te dice: tienes que perdonar, porque el Señor lo manda. El dominio propio es el que dice: abriré mi casa de vida para ensanchar el reino, aunque me sienta bien cómodo en la que estoy. El dominio propio es aquel que te dice: voy a probar al Señor en el tema de los diezmos y la ofrenda para ver el resultado. Iglesia, el dominio propio es el que te permite dejar de vivir de apariencias. ¿Escuchaste eso? Porque el dominio propio te permite ser dueño de ti mismo en todas las áreas. Te voy a repetir esto. El dominio propio es lo único que te va a permitir dejar de vivir de apariencias. El dominio propio es lo único que te va a hacer ejercer la integridad. El dominio propio es lo que te permite ganar o perder. Termino con esta. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo: segunda de Timoteo 1, del 3 al 7. Segunda de Timoteo 1, del 3 al 7. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El tema es: ¿lo ejerzo o no lo ejerzo? Y muchas veces lo quieres ejercer, pero está muy débil. Ponte a ayunar. Vamos a incentivar las casas de vida para que hagan un programa de ayuno. ¿Para qué vamos a ayunar? Para que ejercites el dominio propio. Solo para eso. El Señor ya nos lo dio. Pero lo que me llama la atención poderosamente es que el apóstol Pablo le decía a Timoteo algo bien profundo. Verso 7.
Timoteo, el mantener un avivamiento en tu vida depende del ejercicio del dominio propio. Aquellos hermanos que están, los hermanos elevador, que de repente suben y luego bajan. A los hermanos elevador el avivamiento se les difumina pero rapidito, porque no ejercitan el dominio propio. Pablo le decía, dice, mantén avivado el fuego del don de Dios que fue transmitido por la imposición de mis manos. Pero eso depende del dominio propio que hay en tu vida. Recapitulo para terminar. ¿Quieres dejar de ver pasar la herencia? ¿Quieres empezar a disfrutar tu herencia? Deja de ser niño. Deja de que te engañen. Deja de conformarte con leche. Avienta los rudimentos del mundo. Encarna en ti los rudimentos de la palabra. Y entonces ejercita el dominio propio. Porque eso es lo que te va a permitir que tu voluntad siga dependiendo de Dios. Que todo lo que Dios te mande lo obedezcas sin chistar, en todo tiempo, sin hacer juicio. Y entonces vas a experimentar la libertad. La libertad que aquellos esclavos estaban esperando el año del jubileo. 49 años tenían que esperar. Pero el Señor ya vino. Y vino a proclamar ese año de libertad para ti. Ejerce el dominio propio. Experimentarás la libertad. Estarás disfrutando de tu herencia. Y te mantendrás avivado. Dominio propio. Yo no sé cuántos de ustedes tengan la necesidad, que reconozcan que el dominio propio lo tienen súper dormido, así súper empolvado en lo más profundo del cuarto del cochinero que siempre hay en las casas. Ya basta de decirle a Dios, tengo miedo, luego te llamo. No. Venga la justicia. Ejerzamos el dominio propio y garanticemos el ser aprobados en el juicio venidero. Vamos a adorarle. Conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es
Sabes, mucha iglesia malentiende la misericordia de Dios. La misericordia de Dios opera de esta forma. Llegas a los pies de Cristo, aceptas al Señor, hay un arrepentimiento y el Señor empieza a transformar tu vida. Empiezas a tener paz, se te empiezan a enderezar algunos problemas, tu matrimonio empieza a restaurarse. Si no tenías trabajo, tienes trabajo. Si tenías deudas, las deudas disminuyen. Y dices, fantástico, ese es Dios. No necesito dejar a la otra. No necesito dejar de tomarme una copita. No necesito de aventarme mi mota una vez a la semana. No necesito. Dios me ayudó. Mi hermano, esa es la misericordia. La bendición de Dios es otro nivel. Es al que debemos de aspirar nosotros, dejando de ser niños que de repente no disfrutan de la herencia, solo de las promesas, que están estáticos, que no hay crecimiento, que con cualquier tentadita caes y tropiezas. Repite conmigo: amado Dios, quiero dejar de ser un niño, pues que aun cuando todo lo poseo, porque está prometido por ti, no lo puedo disfrutar, porque no estoy listo para administrar tus riquezas. Eso me limita, eso me tiene estático, y tú no te comprometes con aquellos conformistas que se quedan siendo niños. Hoy me determino a abandonar esta posición de niño, avanzando en madurez, ejerciendo el dominio propio, para entonces obedecerte, rendirte mi voluntad en todo tiempo, sin argumentos, sin objeciones, reconociendo que todo lo que soy y lo que tengo te pertenece. De esta manera apelo a la libertad que tú me diste en la cruz del Calvario. De esta manera apelo al espíritu de poder, de amor y de dominio propio para empezar a ejercerlo. Si necesito ejercitarlo a través del ayuno, lo voy a hacer, porque quiero dominarme a mí mismo, dejar de pecar y empezar a obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Lo único que quiero